llama la atención la reunión de los expertos constitucionalistas, destacados juristas de nuestro país, reunidos para ver esto que nos preocupa a todos, la reforma de la justicia en nuestro país. Los 9 notables que hoy están a cargo de lograr cambios en la justicia del país sostuvieron una primera reunión de coordinación el día jueves en La Paz, en la que han buscado lineamientos en la labor que deben asumir, pues también han señalado que se trabajará en 4 ejes principales, entre ellos la eliminación del Consejo de la Magistratura, convertir al Tribunal Agroambiental en una sala dependiente del Tribunal Supremo de Justicia, eliminar la elección de jueces y fiscales por voto popular y despolitizar la justicia con funcionarios de carrera. Asambleístas también se han pronunciado acerca de la importante misión que hoy tienen los notables. Por un lado, ven necesario que para generar cambios haya apoyo de diferentes sectores políticos. Cuando digo todos tenemos que empezar a trabajar unidos por Bolivia, es oposición y oficialismo. Tenemos que entrar en consenso, porque las leyes que lo aprobemos tienen que ir en beneficio a favor de la población boliviana, no solamente para un solo sector. Entonces ahí los convocamos a cada uno de los sectores sociales, convocamos también a los partidos políticos que tenemos que trabajar por estas. Se analiza también la apertura de la Constitución Política del Estado para este fin. Si es necesario, sí, se va a abrir, ¿no? Pero tiene que ser pues un trabajo no para meter, digamos, algunos temas de nuestro interés como grupo, sino tenemos que trabajar pensando en los bolivianos y bolivianas también. Pero tiene que ser una apertura parcial de la... Necesitamos una justicia que sea justa, cuando la justicia debería justamente impartir eso, ¿no es cierto? Meritocracia, se está hablando también de celeridad, de transparencia, de jueces probos, cómo transformar esta justicia que lleva años de años generando críticas en el país. Años generando críticas con una corrupción insertada en los diferentes niveles del sistema judicial. Estamos esta noche con 2 importantes constitucionalistas, la doctora María Elena Attard, a quien saludo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto, un saludo desde Sucre a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Luis Vázquez Villamor, también experto constitucionalista. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto compartir con tan ilustre invitada, la doctora, a quien la conozco hace mucho tiempo y que realmente es una de las grandes mentes del derecho constitucional de la nueva generación de Bolivia, ¿no? Un gusto y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Es verdad, la doctora Attard, experta en la Constitución y también en reforma penal. A ambos, muchas gracias. La verdad es que la conformación de nuestros expertos, estos 9 expertos que tienen experiencias importantes, además se han destacado dentro del ámbito jurisdiccional, está llamando mucho la atención para ver qué es lo que ellos pueden hacer, para ver cómo pueden aportar. Pero ya se está hablando de que se podría tomar 2 caminos, uno la reforma constitucional y otro tal vez un cambio a través de las leyes. A ver, vamos a ver cuál es su opinión, pero antes voy a dar la bienvenida también, si ya lo tengo acá conmigo, al doctor Israel Quino, también experto constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Estimada Miriam, muchas gracias por la invitación, buenas noches, agradecido por esta entrevista, un cordial saludo también a los invitados, al doctor Vázquez y a la doctora Attard, honrado tenerla en el estudio, profesora mía en la maestría. Buenas noches. Qué lindo tenerlos a los 3 para que podamos analizar un poquito más acerca de esta reforma judicial. Doctora Attard, a ver, ¿qué le parece el hecho de poder hacer esta reforma constitucional y tratar de que un referéndum constitucional se pueda realizar en las elecciones subnacionales? Muchas gracias. Bueno, como les decía, un saludo cordial. Qué gusto compartir este espacio. Primero, todo mi reconocimiento al doctor Luis Vázquez. Es un honor compartir este espacio con él. También un reconocimiento y un saludo cordial al doctor Israel Quino. Muchas gracias por este espacio de diálogo. Yo primero iniciaría con unas reflexiones, creo, con una contextualización previa muy importante. Primero, el establecer la voluntad política de la necesidad de cambio de la justicia, creo que es uno de los avances importantes. Y pues antes de pensar en un proceso constituyente, en una reforma, es importante
en primer lugar, diseñar las políticas judiciales y pues identificar cuáles son los problemas de la justicia. Y en ese sentido yo quisiera resaltar primero esta iniciativa de conformar un espacio dialógico para las reformas. Y en este espacio también vemos a juristas muy ilustres y celebramos esta participación, como por ejemplo la participación del doctor Bernardo Guayar, del doctor José Antonio Rivera, del doctor José Luis Gutiérrez Sardán, y especialmente de la única mujer, la doctora Soraya Santiago, excelente constitucionalista. Y a partir de eso también me permitiría, antes de llegar al tema de la reforma, me permitiría también hacer unas reflexiones importantes. En Latinoamérica es importante también generar una participación de la mujer en todo el diseño de las políticas públicas judiciales, en toda una reforma. Desde la Red de Mujeres Constitucionalistas Latinoamericanas venimos monitoreando justamente la participación política y también la participación activa de la mujer en la justicia. Y creemos que en estos escenarios sí es muy importante incrementar la participación de las mujeres en este espacio, que es una primera reflexión que me permitiría realizar. Una segunda reflexión... Permítame, doctora, por favor. Permítame, doctora, le pido un favor, para que hagamos un poco más democrática la participación de todos. Le voy a dar también el micrófono al doctor Luis Vázquez Villamor, porque cuando usted dice que hay que identificar primero los problemas de la justicia, le pregunto yo a usted, doctor, ¿ya se han identificado los problemas de la justicia o no? Bien, miren, le agradezco la pregunta. Creo que primero yo diría, en relación a su anterior pregunta, si es oportuno hacer la elección subnacional paralela a un referéndum de inscripción constitucional, como es lo que se plantea ahora. Y mi respuesta es que la reforma constitucional es un tema muy serio, muy importante, y que cuando uno tiene que ver temas tan urgentes, tan importantes como la reforma de la justicia en Bolivia y otras que podrían adherirse a esta reforma, lo importante es ir con pausa y no con prisa. O sea, con pausa que voy deprisa. Ese era un refrán que me decía hace mucho tiempo y que creo que refleja lo que estamos hablando. Creo que lo importante es darse cuenta de que no es necesario apresurar los ritmos de una reforma constitucional, que probablemente es la única que se va a hacer en estos 5 años de periodo de gobierno, porque no van a haber oportunidad para que se hagan 2 o 3 referéndums de este tipo, porque la propia Constitución no lo va a permitir. Entonces, si vamos a tener la oportunidad de una reforma, hagámosla bien hecha, no la vinculemos al tema de las elecciones subnacionales. Sería un error precipitar una reforma hacia topa Tolondra sin que se haya hecho una evaluación con detalle, con profundidad de los temas. Primer elemento. El segundo elemento, el diagnóstico de la justicia es básicamente lo que hemos repetido muchas veces. Tenemos una justicia que primero ha sido atrapada por el poder político. El MAS en estos últimos 15 años ha hecho de la justicia un instrumento de su gobierno a través de la persecución y a través del perdón de los delitos que cometían la gente que estaba alrededor de ellos. Sí. Hemos visto cómo los niveles judiciales han venido depreciándose con el tiempo y tenemos casos verdaderamente dramáticos de gente que no tenía ninguna competencia para ejercer funciones, que lamentablemente fue esta. Y la raíz de todos estos problemas es la elección popular de los magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura. Es decir, Bolivia no puede ser el único país del planeta Tierra que ha inventado una fórmula y que para tener los máximos niveles de justicia no es el pueblo el que tiene que votar, sino que tiene que elegir meritocráticamente. Es decir, tenemos que elegir a los mejores y para eso no necesitamos un proceso como el que se ha diseñado hasta ahora. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que empezar a cambiar por ese tema y luego hay varias otras reformas que tienen que hacerse, pero como digo, no es bueno apresurar la reforma, tratar de casarla con las elecciones subnacionales. Nos va a salir una mala reforma y lamentablemente va a ser la única oportunidad probablemente de 5 años que tengamos para hacer reformas a la Constitución. Muchas gracias, doctor Vázquez. A ver qué dice el doctor Quino. ¿Está de acuerdo con la doctora Tardo, el doctor Vázquez Villamor?
Creo que es poco aconsejable combinar la democracia representativa con la democracia participativa. Creo que el referéndum constitucional tiene que ser otro mecanismo de consulta diferente al de las elecciones subnacionales, y la justificación financiera, por supuesto, es inviable. Claro. El otro elemento importante que lo plantea la doctora Tart, sin duda, es el elemento de género. Si vamos a reestructurar, ¿no?, el órgano judicial, tiene que, por supuesto, tener un rol importante la mujer en cuanto a la representación de las altas magistraturas. Claro. El tema es refundir la justicia o refundarla, ¿no? Y si vamos a refundarla, los propios actores que hoy detentan el poder en el órgano judicial, tampoco es viable hacerlo con los mismos. Se debe reestructurar desde el seno mismo del órgano judicial. Y esto es, por supuesto, generar procesos de evaluación meritocrática, de capacitación a los actuales jueces, vocales y magistrados del órgano judicial. Hace una semana, Miriam, el doctor Juan Carlos Berríos, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, informó 0 mora procesal. En el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, las salas civiles, por ejemplo, a cargo del doctor Eddie Arequipa, Jorge Quino, la doctora Margot Pérez del área penal, hace una semana, 0 mora procesal. Existen magistrados de carrera que pueden ser parte de este cambio y continuar con la carrera judicial institucionalizada. Pero ¿qué otros magistrados, jueces no cumplen con ese perfil? Es allí donde se debe radicar el cambio, no necesariamente con un paquete normativo, porque la reforma procesal penal del 99 no ha servido, han convertido al juez inquisidor, lo han llevado al sistema acusatorio con el mismo actor, solo se ha cambiado la camiseta, y no ha servido. La cantidad de detenidos preventivos en materia penal continúa similar. Entonces, creo que los procesos deben ir más allá. Muy bien, gracias. Doctora María Elena, usted le he cortado, perdón, hace un instante cuando me iba a dar su segunda idea, pero más o menos de lo que estamos conversando ahora, ya casi hay un consenso, digamos, no mezclar con las elecciones subnacionales por cuestiones de dinero, hacerlo bien, como dice el doctor Luis Vázquez Villamor, y este tema de la elección popular, ¿quiénes deberían elegir en todo caso a los próximos magistrados? Bueno, muchas gracias por la pregunta, y solamente antes de empezar a responder esta pregunta, me gustaría señalar que es importante siempre pensar en clave de una justicia plural. Bolivia tiene un rostro indígena y la justicia plural es importante, y es importante fortalecer este tema. En ese sentido, uno de los temas más cuestionados, sin duda, es el tema de la elección por voto popular a altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Considero yo que sí, este es un tema que debe ser reforzado, pero debe existir una forma de elección plural, de manera tal que se asegure realmente la imparcialidad y la independencia. Cuando digo una forma de elección plural, es importante una participación de una Asamblea Legislativa Plurinacional, es importante la participación también de la academia, pero también es importante la participación de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, especialmente a nivel de un tribunal constitucional plurinacional que tiene que tener una composición plural con criterios de plurinacionalidad. Esto va a asegurar efectivamente que tengamos una visión plural, que podamos construir pluralmente los derechos. Y otro punto que plantearía también en el debate no solamente es la forma de elección, que debemos repensarla y debemos establecer formas múltiples de selección para asegurar la imparcialidad, la independencia judicial, pero también sería importante reformular y repensar en el Estado Plurinacional de Bolivia el juicio de responsabilidades a altas autoridades. Creo yo que la independencia parte mucho de redimensionar y rediseñar el juicio de responsabilidades, especialmente a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional. No olvidemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro de su jurisdicción, somete a todos los órganos de poder. Entonces, un juicio de responsabilidades no puede estar en manos de una Asamblea Legislativa Plurinacional, y es esencial buscar un mecanismo también de composición plural destinado a un juicio de responsabilidades. Eso nos va a asegurar imparcialidad, independencia y especialmente el enfoque en derechos humanos, que creo que es uno de los temas más importantes en la justicia. Gracias, doctora. A ver, doctor Vázquez Villamor, ¿qué le parece estas sugerencias de la doctora María Elena Tart?
No, me parecen muy importantes, desde luego. Creo que son varios temas que tienen que componer la agenda de la reforma, y por eso decía, cuando uno anda deprisa, mejor ir con pausa, ¿no? Sí. O sea, con calma, meditemos bien. Esta puede ser una oportunidad única, no la malgastemos. Primera recomendación. Segunda, los problemas básicos de la justicia, además de la forma de apropiación o captura política que ha sufrido el órgano de la jurisdicción en Bolivia, está el hecho de que indudablemente el Estado le dedica demasiada poca atención, demasiado poco presupuesto al Poder Judicial. Apenas tiene el 0.29% del presupuesto general del país, 0.29, ni siquiera 1%. Y por lo tanto, claro, tiene los problemas que hoy día tenemos. Los jueces en el Departamento de La Paz están atendiendo entre 2.000, 2.500 hasta 3.000 causas simultáneamente. Y los fiscales están atendiendo entre 500 y 700 causas cada fiscal. ¿Se imaginan ustedes la cabeza de ese juez o la cabeza de ese fiscal atendiendo 700 juicios al mismo tiempo? Entonces, obviamente ahí vienen los problemas, primero, de gran retardación de justicia. Por la carga procesal. De enorme corrupción. Tercero, de enorme selectividad, porque solamente se atiende a la gente que puede pagar abogados y cosas, y la gente que no tiene dinero está doblemente penalizada, primero por un juicio injusto, y segundo porque no puede pagar el juicio. Bien. Entonces necesitamos buscar formas para que el sistema judicial empiece a funcionar, y creo que ha llegado la hora de insertar una propuesta que la estamos estudiando hace mucho tiempo, que es de la revolución exponencial de la justicia. Le pido un favor. Vámonos a una pausa. Lo que usted acaba de decir, me gustaría que me lo explique mejor cuando retornemos, por favor. Estaba dándonos el doctor Luis Vázquez Villamor una idea. A ver, doctor, repítala, por favor. Bueno, básicamente me refería a algo que se está trabajando ahora con mucha insistencia en niveles de think tanks, en varios niveles, por ejemplo en el Banco Interamericano de Desarrollo, que se denomina la revolución exponencial de la justicia. Y es un nuevo concepto y es un nuevo enfoque de cómo se puede, y sobre todo en países pobres y atrasados como Bolivia, tener una perfecta aplicación. ¿Cómo es posible que podamos, primero, establecer reformas que nos permitan introducir reformas tecnológicas en el manejo de la justicia, de tal forma que varios casos, tú sabes, Miriam, que el 80% de los casos que se presentan en el país son casos que se podrían resolver fácilmente, son casos de menor cuantía o de menor significación en las diferentes materias que hablemos, puede ser penal, civil, comercial, mercantil, familiar. En cualquiera de estas, la mayor parte de demandas son demandas que se pueden atender y resolver rápidamente con la incorporación de tecnologías de información computarizada que nos permitirían resolver una serie de problemas, crear el expediente electrónico, la comunicación electrónica, claro. Toda una revolución que nos permita, y creo que eso se puede hacer en Bolivia porque existe dineros para este tipo de reformas, tanto a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial, que están trabajando en este tipo de reformas. Entonces yo creo que ha llegado la hora de dar un salto cuántico en la justicia en Bolivia, introducir la tecnología como un elemento fundamental para crear mejores condiciones. Muchísimas gracias. A ver, doctor Quino, ¿qué le parece esa idea? Creo yo, un elemento coincidente será el expediente electrónico, la digitalización de la administración de la justicia, la optimización de los mecanismos procesales de notificación, entre otros, que hoy está teniendo y ha tenido un intento importante en la pandemia con el teletrabajo, entre otros, pero seguramente hay que optimizar aquello. Yo no soy partícipe de los paquetes en el extranjero porque nunca han funcionado, ¿no? Creo que la modalidad, la forma, la tenemos que crear, ¿no? Desde nuestros orígenes, desde nuestros conciudadanos, desde el grupo de expertos que puedan proponer este tipo de reformas. Indudablemente se debe atacar el tema del presupuesto, es un elemento importante, sí, ¿no? Es, en realidad, entre el 0.5 del órgano judicial más el 0.1 de la Fiscalía General, es 0.6 el presupuesto 2020 que se le asigna del presupuesto general del Estado al órgano judicial. El siguiente elemento indudablemente tiene que ser un elemento ético tanto de la función judicial como de la comunidad litigante. Y no se debe descartar, Miriam,
el rol, ¿no?, del litigante, porque es el litigante y la parte procesal que también conoce de cerca cuáles son los efectos que han ahondado esta crisis, ¿no? Se está generando un paquete normativo, una serie de ideas, una serie de sugerencias, es válido, pero se debe tomar en cuenta la opinión también de la comunidad litigante, porque son ellos quienes conocen a los jueces de manera directa, quienes cumplen, quienes incumplen y quienes son, por supuesto, dignos de institucionalizar la carrera judicial en Bolivia. Ahí está, institucionalizar la carrera judicial. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Les voy a pedir que en un minuto hagan unas conclusiones, por favor, tomando en cuenta que en este momento está trabajando este grupo de expertos constitucionalistas en nuestro país. Doctora Attar, usted tiene la palabra. Un minuto. Gracias. Yo solo quiero decir que la justicia tiene que ser una justicia plural, hay que fortalecer la jurisdicción ordinaria, pero también la jurisdicción indígena originaria campesina. Somos un Estado plurinacional y la plurinacionalidad, el pluralismo y la interculturalidad es el rasgo de nuestro modelo constitucional. Segundo, hay que cambiar la justicia, la cultura jurídica, no más togas negras y no más justicia vertical, sino más bien una justicia que visualice especialmente a los históricamente oprimidos, las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos de atención prioritaria, ya no más criminalización de la pobreza, hay que cambiar justamente todos los ritualismos, las formas, y hay que generar la eficacia y finalmente, y la eficacia y la justicia fundamentalmente. Bien. Y efectivamente hay que aplicar todas las tecnologías, el uso de tecnologías, y también hay que generar mecanismos dialógicos para construir pluralmente los derechos. Muchas gracias por este espacio. Gracias, doctora Attar. Gracias a usted. Doctor Villamor, tiene un minuto. A ver, yo diría lo primero, necesitamos tiempo para pensar una reforma que pueda ser estructural y que pueda realmente solucionar los problemas más importantes de la justicia en Bolivia, y para eso necesitamos un gran consenso nacional. Tenemos que avanzar con todos los sectores, con toda la asamblea, tenemos que escuchar a mucha de la gente, tenemos que abrir la reforma al país para que el país, cuando vaya a votar en un referéndum, sepa por qué está votando, para qué está votando y sepa ciencia cierta lo que quiere para este tema de justicia. Primero eso. Segundo, creo que es importante abrirse a los nuevos vientos de los cambios de la revolución tecnológica en el mundo y la revolución exponencial que se está dando con particular fuerza en sectores como el de la justicia. Y creo que no es muy lejos pensar de que aquí en un tiempo vamos a tener inteligencia artificial administrando juicios en Bolivia, lo cual va a traer cambios fundamentales en la cultura jurídica de nuestro país. Y finalmente un hecho, si vamos a abrir la reforma constitucional, hay que incluir temas como el de la reelección, que es un tema fundamental a la democracia. Yo creo que lo que nos ha enseñado este tiempo es que nunca más debería haber reelección indefinida en Bolivia, ni reelección de ningún tipo, y por lo tanto este debe ser un tema que también debe ser parte de la reforma constitucional, porque no vas a poder abrir dos veces en un mismo periodo. Y si queremos curar los temas de la democracia y de la justicia... No, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias. Un minuto, doctor Quino, por favor. Es importante, si vamos a refundar la justicia, no la refundemos, no la refundamos. Hay elementos importantes: la justicia plural, la transversalidad en los cambios, la institucionalización de la carrera judicial, la tecnologización del expediente electrónico, pero no con los mismos actores. Se debe reestructurar para adentro, dándonos la posibilidad de demostrar cuáles son ese cambio meritocrático de las autoridades jurisdiccionales. Por supuesto, incrementarles el presupuesto y tomar en cuenta también la versión de la comunidad litigante, quienes conocen de cerca quiénes y cuáles jueces merecen continuar y quiénes pueden hacer una carrera y llegar a las altas magistraturas. Creo que es una oportunidad importante para la reforma constitucional, en la que no debe mezclarse democracia representativa de las elecciones subnacionales con democracia participativa del referéndum constitucional. Gracias, doctor Quino, a los tres expertos constitucionalistas que nos han dado unas ideas increíbles. Lo primero, no mezclar con las subnacionales y tomarse nomás el tiempo necesario para tener una buena reforma en el ámbito judicial.